Buenas tardes. Pues realmente para mí es un privilegio y un placer abrir la palabra de Dios y poder hablar de un mensaje que es perfecto, santo, justo, vivificante. Este mensaje que proviene de la mente, de la voluntad, del corazón de Dios. Le pido por favor que busque en su Biblia el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a estar meditando un poco sobre algunos puntos de este libro que se considera la carta magna de la iglesia. El pastor Iván me invitó para que viniera a hablar en el tercer aniversario de esta iglesia y me pregunté cuál podría ser un tema apropiado para la iglesia. Y bueno, pues Dios ama a su iglesia, edifica su iglesia. Que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 11 y yo leo en voz alta y por favor usted continúa leyendo en silencio. La palabra de Dios dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Le invito para que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que nos perdones de nuestros pecados, límpianos más y más de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, del desafío que continuamente tenemos contra tu voluntad expresada en tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea quien nos ayude a comprender este texto y podamos, en efecto, afirmarnos como parte de la Iglesia de Cristo. Te lo pedimos por el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cuál es la iglesia que Dios ama? ¿Cuál es la iglesia? Porque hay muchísimos grupos, muchas denominaciones. Hay muchos lugares donde las personas dicen que son iglesia. Y usted es probable que conozca la iglesia más popular de México, en donde hay gran cantidad y edificios magníficos, hermosos. A mí me encanta la arquitectura colonial y la arquitectura de muchos templos. Pero, ¿cuál es la iglesia de Dios que Dios ama? ¿Cuál es la iglesia
que realmente está edificando el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, usted recuerda, dijo en Mateo 16:18, yo edificaré, quien edifica la iglesia, yo edificaré mi iglesia. El pronombre mi nos habla de pertenencia. O sea, la iglesia que le pertenece a Cristo, a Jesús. ¿Cuál es la iglesia que le pertenece a Jesús? ¿Cuál es la iglesia que Jesús está edificando? Bueno, precisamente el apóstol San Pablo está escribiendo este libro hacia los cristianos de Éfeso. Éfeso es una población en lo que actualmente se conoce como Turquía. Y el apóstol está preso en Roma. Probablemente es el año 61 después de Cristo, 31 años después de que crucificaron al Señor Jesús. Entonces el apóstol está preso y está preocupado por la iglesia de Éfeso. Y les escribe esta información. Y les informa algo que usted debe entender con mucha claridad y que es sumamente importante. El apóstol Pablo dice, en la mente de Dios, en la mente de Cristo, en la mente del Espíritu Santo, como que algo le muevo, ¿qué pasa? ¿Sí se oye? Bien, se entiende, bien. Usted estaba. Le escribe eso el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Tú estabas en la mente de Dios antes de que Dios creara los cielos y la tierra. ¿Cómo es eso? Sí, ¿te acuerdas de Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, pues antes de que sucediera eso, Dios te tenía en su mente. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Porque vea esa palabra que es sumamente importante y usted debe subrayarlo en la Biblia. ¿Qué dice? Porque Dios, ¿qué dice? Dígalo en voz alta, por favor. En voz alta. Aquí tenemos 3 lugares, mire. Pase, por favor. Pero que aquí estaba Pastor Iván. Sí. Bien. ¿Ya notó? Dice que Dios, el pronombre a nosotros, que dice, nos escogió, y esta palabra está aquí en la Biblia, es una palabra muy importante en la Biblia. La palabra se está refiriendo dentro de Cristo, sobre Cristo, cobijado por Cristo. ¿Qué está diciendo Dios? Esta es palabra de Dios. Dios nos está hablando. Cuando los cristianos de Éfeso reciban esta noticia, y dice, Dios los escogió en Cristo. ¿Cuándo los escogió? ¿Y qué dice el texto? Antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera los cielos y la tierra, el mar, los desiertos. Antes que creara las estrellas y el sol, Dios escogió a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Así que esos cristianos estaban en la mente de Dios antes de la creación.
Pero lamentablemente esos hombres y mujeres, cuando nacieron biológicamente, físicamente, dice Efesios 2:1, estaban separados de Dios. No les interesaba a Dios, nacieron en una cultura griega, nacieron con costumbres, adorando a dioses griegos, practicando religiones griegas. Así que cuando aquí en Efesios capítulo 2, Dios les informa, ustedes estaban muertos, Dios fue el que les dio vida. ¿Cómo les dio vida? Bueno, lo primero que deben de saber es que aunque ustedes se sentían vivos, para Dios estaban muertos. Estaban separados de Dios, estaban separados de Cristo. Su mamá era pecadora y su papá pecador, ¿y qué podía producir? Un pecadorcito, fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Entonces, usted nació pecadorcito. Y lo primero conforme fue creciendo que hizo fue decir mentiras. No tuvo necesidad que alguien le enseñara a decir mentiras. Usted empezó a decir mentiras. Y empezó a envidiar. Y empezó a ser iracundo. Y empezó a ser orgulloso. Y empezó a ser vanidoso. Y empezó muchos pecados. Hasta que Dios en su misericordia le hizo comprender que estaba alejado de Dios. Recordemos de manera muy rápida Efesios capítulo 2, versículo 1. Note cómo Dios lo explica con unas palabras infinitamente sabias. Y Él, Dios, les dio, ¿qué dice? ¿Cómo que les dio vida? ¿Acaso no estaban vivos? Sí y no, estaban vivos físicamente. La palabra muerte significa separación y en la Biblia hay 3 tipos de separación. Cuando el espíritu se sale del cuerpo, dice Santiago 2:26, hay muerte física, que es la que más observamos alrededor de nosotros. Las personas se mueren. Esa es una muerte física, se separa el espíritu del cuerpo. Segunda muerte, muerte espiritual, separados de Dios. ¿Por qué estaban separados de Dios? Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. ¿Cuándo demuestra que estaban muertos? Cuando cometían delitos y pecados. ¿Cuándo demuestran que estaban muertos? Cuando andaban en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Cuándo se demuestra que estaban muertos? Cuando ustedes tomaban la forma que el príncipe de la potestad del aire les daba. ¿Cuándo demuestra que estaba muerto? Cuando el espíritu del príncipe de la potestad del aire operaba en ustedes y ustedes eran unos hijos de desobediencia, no obedecían a Dios, sabían los mandamientos de Dios y los pisoteaban, se hacían indiferentes, se les olvidaba, así que vivían como querían. Así que aquí notamos que el apóstol explica a los efesios: antes ustedes vivían alejados de Dios. ¿Cómo fue que entonces conocieran a Dios? Versículo 4. Pero Dios, la palabra pero habla contra lo que acaba de terminar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente, ¿con quién? ¿Por qué nos dio vida con Cristo? Un muerto, ¿qué puede hacer por él mismo? Vamos aquí a Iztapalapa y vamos a abrir 2 tumbas, una
de un muerto de hoy en la mañana y otro de hace 7 meses? ¿Qué tienen en común? No tienen vida, los patean, los escupen y los amenazan, les gritan, les lloran. No pueden hacer nada, no reaccionan, no sienten. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre un muerto que sembraron hoy y otro que tiene 7 meses? El grado de pudrición, ¿verdad? La gusanera. Pues dice Dios que así son los seres humanos, por lo menos los de allá de Éfeso, por lo menos ellos. Unos son más podridos que otros. Unos hacen pecados más horribles y asquerosos que otros. Y así eran ustedes. El apóstol está hablando a ellos, no a nosotros, a la iglesia de Éfeso. Y fue Dios quien los tuvo que buscar. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios los había unido al pensamiento de Cristo. Y entonces tuvo que buscarlos y explicarles que estaban mal, que estaban en pecado. El Señor Jesús, usted se acuerda rápidamente, si tiene oportunidad, busque Mateo capítulo 2. El Señor Jesús, antes de que viniera aquí a la tierra, el Señor Jesús mandó un heraldo, un mensajero. ¿Usted recuerda cómo se llamaba ese heraldo o ese mensajero que anticipó, ya viene el rey? Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista predicó el bautismo ¿de qué? Arrepentimiento. Para que alguien pueda nacer espiritualmente, para que alguien pueda tener a Cristo en su interior, necesita arrepentirse. Para que alguien entre al reino de los cielos, para que alguien sea adoptado hijo de Dios, tiene que arrepentirse. Observe capítulo 3, versículo 2. Esa es una palabra fuerte, poderosa, que clama a lo profundo del ser humano. Juan a los judíos les dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es responsabilidad personal de cada uno. Fíjese qué interesante. Dios puso a los efesios en la mente de Cristo, pero los efesios tenían que arrepentirse, porque si no se arrepienten, no pueden entrar al reino de los cielos. Eso fue lo que dijo Juan y estuvo llamando a los judíos. Prepárense, hagan examen de conciencia, pidan perdón, renuncien a sus pecados, den frutos dignos de arrepentimiento, den muestras de que están dejando de abrazar al pecado y entonces abrazan a Dios. Bueno, no solo Juan predicó el arrepentimiento. Observe lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. 4:17, el Señor Jesús, lo primero que menciona, las primeras palabras que predica, son exactamente las mismas palabras de Juan el Bautista. Dice Mateo 4:17, desde entonces, ¿qué dice? Jesús comenzó a predicar. ¿Qué predicó Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo. Si usted estaba en la mente de Dios, ahora lo aplico. Si usted estaba en la mente de Dios, estaba en la mente de Cristo, usted tuvo que arrepentirse, renunciar al amor a sus pecados, para que Cristo viniera a morar dentro de usted. Si Cristo no mora dentro de usted, usted no le pertenece a Cristo. ¿Dónde lo dice? Busque Romanos 8:9. Romanos 8:9. Espero que me estén oyendo. Note cómo esta es una
advertencia sobre la realidad espiritual de estar unido a Cristo. No solamente está en la mente de Cristo, sino que Cristo está dentro de usted. Eso se llama unidad, unión con Cristo. Pueden pasar para acá, miren, aquí hay 2 sillas, por favor, pase para acá. Y por acá hay otra silla y allá hay otra silla que está doblada también. Bueno, ya hay 3 sillas aquí. Sean bienvenidos, estamos estudiando Romanos 8:9. Sí, utilícenla. Siéntense. Sí. Estamos en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Observe cómo lo dice Dios. Esta es palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el que le dictó a Pablo que tenía que escribir esto. No le falla ni una palabra, ni una coma, nada le falla. Observen lo que dice Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne. Aquí la palabra carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. No están en la carne, sino en el Espíritu, en la naturaleza del Espíritu Santo. Vea esta palabra, es muy importante. El sí es un condicional. La condición es que si en verdad el Espíritu de Dios, que dice, habita, mora, vive, reside, está dentro de ustedes. Pero, muy importante, lo opuesto, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Sí se nota? Entonces Dios está dando un mensaje. El apóstol Pablo está hablándole a los cristianos de Éfeso y les está explicando entonces que mientras Dios estuvo pensando, puso dentro de su mente a sus escogidos. Esos escogidos tienen que arrepentirse para que Cristo venga y viva en su interior. Ahora, regresamos a Éfeso, la iglesia de Éfeso. El apóstol le dice, cristianos de Éfeso, Dios les regaló tres componentes para que ustedes maduren, para que ustedes crezcan. 3 componentes para que ustedes se parezcan cada vez más a Cristo. La meta que Dios tiene para cada cristiano, sea que acaba de nacer, que lleva 1 año, 5 años, 20 años, 50 años, es que todos se parezcan a Cristo, sean semejantes a Cristo. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Pero también lo dice aquí en Efesios, lo acabamos de leer. Observe el versículo 13, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. En la Biblia, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Qué está diciendo? La iglesia toda debe llegar a una unidad. ¿A la unidad de qué? De la fe. Aquí abro un paréntesis. La palabra fe, en algunas ocasiones se refiere a la comprensión, a la devoción, a la voluntad, al conocimiento subjetivo de Dios y la confianza que se tiene en Él. Pero en este versículo se está refiriendo al cuerpo de doctrina, a las enseñanzas que Dios ha dado en la Biblia. Así que lo que está diciendo es, los cristianos deben tener unidad, el mismo entendimiento, deben tener armonía, deben tener la misma unidad en la doctrina, en las enseñanzas bíblicas,
Esa es la iglesia de Cristo, que conoce la doctrina de Cristo. Regresamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y luego hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Estamos unidos a Cristo, pero no conocemos toda la gloria de Cristo. Necesitamos conocer, necesitamos estudiar nuestra Biblia, necesitamos comprensión, necesitamos que esta palabra esté siendo digerida por nuestro organismo y entonces de nuestros poros brote la verdad de Dios. En otras palabras, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro. Cuando dice maduro, ¿se está refiriendo a viejo? No, se está refiriendo a maduro espiritual. Una persona que tiene discernimiento, que sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que es falso y lo que es verdadero. Hermanos, hay muchas denominaciones, muchas sectas, muchos nombres, muchas enseñanzas. Y a veces los cristianos, porque no leen la Biblia, no la comprenden, pues se van siguiendo a hombres en lugar de seguir a Dios, en lugar de seguir a Cristo. ¿Por qué vas ahí? Ay, es que, bueno, no digo mejor nada de, porque no sé cómo está aquí. Pero, primer elemento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Segundo, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro. Tercera, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es glorioso, Cristo es Dios, Cristo es el segundo Adán, la persona que Dios quiere que reinara sobre esta creación. Así como usted ha estudiado los evangelios y puede ver al Señor Jesucristo teniendo tanta compasión, tanta sabiduría para contestar a los maliciosos fariseos y saduceos. Y ve al Señor Jesús. Anda caminando, buscando que las personas conozcan a Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 18, que para eso vino, dejó el cielo, para eso vino Jesús, para dar a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Dios, el mundo no conoce al Padre. El mundo construye dioses de acuerdo a su propio pecado. Pero el Señor Jesús llega a una de las aldeas, una de las poblaciones, y ve un cajón, un ataúd, una forma como tenían allí a sus difuntos. Un joven que lo van cargando y una viuda que tenía su único hijo y está muerto. Se puede imaginar el dolor de una madre, ya no tiene marido, no tiene hijos, no tiene familiares, la única esperanza era su hijo y su hijo está muerto. Y en esa población, si no trabajan, mueren de hambre. Va llorando a su hijo. ¿Y qué hace el Señor al comprender el dolor de esa mujer? Se acerca y le ayuda de la forma como la mujer necesita la ayuda. ¿Cuál es la forma como esa mujer necesita ayuda? Bueno, el Señor es sabio y lo que hace es que resucita a ese muchacho en esa población de Naín, ¿verdad? Tenemos que comprender cómo es Cristo. Tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted tiene que crecer. ¿Y qué utiliza Dios para que usted crezca? Vea el primer regalo. Versículo 11. Y Jesucristo dio a algunos. Jesucristo dio a su iglesia hombres dotados, hombres aptos, capaces, fieles, hombres sacrificados, hombres serviciales, hombres que aman, obedecen a Dios. Ve los apóstoles.
Los apóstoles, según Efesios capítulo 2, versículo 20, ellos dictaron el Nuevo Testamento, ellos certificaron cada palabra del Nuevo Testamento. Fueron personas que estuvieron con el Señor Jesucristo oyendo lo que Cristo enseñaba. Y entonces ellos son los responsables del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, la iglesia primitiva. La iglesia nace en Jerusalén en el libro de los Hechos capítulo 2 y en el versículo 42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Los apóstoles dejaron la enseñanza. Esa es la base, el fundamento de la iglesia de Cristo. Cuando una iglesia se está basando en la Escritura que es inspirada por Dios, esa es la iglesia que Dios ama. En segundo lugar, dice que Dios dio a algunos profetas, otros profetas. En el Nuevo Testamento un profeta es un mensajero, es una persona que está transmitiendo las enseñanzas de los apóstoles. Es un predicador. Mientras el apóstol está sembrando iglesias y está viajando por diferentes partes del mundo, el profeta se queda solamente en la iglesia. Es el responsable dentro de la iglesia. Estos dos grupos fueron sustituidos. Número uno, por los evangelistas. Nada más que aquí en la Biblia los evangelistas no son los que aparecen en la televisión, que nada más saben 5 sermones. No, los evangelistas son lo que nosotros entenderíamos como misioneros. Van a donde no se ha predicado el evangelio, instruyen, discipulan, capacitan y dejan líderes en ese lugar. Esos son los evangelistas, los que van a lugares para sembrar iglesias. Y el cuarto grupo de hombres capaces, dotados por Dios, son los pastores que son maestros. Todo pastor debe ser apto para enseñar. Debe ser una persona que ama la Biblia, que se preocupa por investigar, que entiende lo que dice, cómo va el pensamiento de Dios y ayuda a los demás para que entiendan lo que está diciendo la Biblia. Entonces, Dios ama a la iglesia, en primer lugar, de personas que aman a Cristo. Y a esa iglesia le da hombres dotados para que los entrenen. Observen, dice el versículo 11. Jesucristo, ese es el de quien se está hablando en la parte de arriba, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vean esa palabra, a fin, con el propósito, con la finalidad, con el objetivo ¿de qué? De capacitar, de entrenar, de ayudar para que comprendan quiénes los santos. ¿Quiénes son los santos? Levanten la mano, ¿quién es santo? Gracias, bajen la mano. Para que ellos hagan la obra del ministerio. Quien tiene que hacer la obra del ministerio no es el pastor. Él tiene que simplemente, rápido, sí, un pastor. Piense en el campo, piense allá en provincia, aquí en México. Vámonos a cualquier estado. Busque un pastor. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Cuida ovejas. Toma las ovejas, su rebaño, y lo lleva a que pasten y beban agua. El pastor MacArthur dice, eso lo hace hasta un perro. Sí, hay perros pastores. Bueno, ahora vamos a trasladarlo a la iglesia. ¿Cuál es la función primordial de un pastor? Darles de comer y de beber. A mí me ha tocado observar pastores que son milusos.
Son los que barren, son los que trapean, son los que acomodan las sillas, son los que levantan ofrenda, son los que cantan, porque nadie sirve. No se comprometen, todos están bien cómodos, recibiendo, dame. Pero el cristiano, el que es hijo de Dios, el que ha sido regenerado, el que se arrepintió, el que Cristo mora en él, el Espíritu de Cristo le obliga a servir. El Espíritu de Cristo le obliga a sacrificarse. Por eso aquí dice el texto, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos estén realizando la obra del ministerio, para que los santos estén edificando el cuerpo de Cristo, para que los santos estén creciendo como crece, o más bien, para que crezcan en la plenitud de Cristo. Entonces, la iglesia que Dios ama es la iglesia que recibe hombres dotados para pastorear la iglesia. En segundo lugar, rápidamente, versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor. Aquí pausa. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Jesús en Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la Biblia, Dios, Jesucristo, la dejó a la iglesia. ¿Para qué? Para que los cristianos hablen la verdad de Dios en amor. La verdad de Dios en amor. Allí donde nosotros nos reunimos, tuvimos una hermana que pues era muy hábil para estudiar y todo esto, y quería servirnos, quería ayudarnos, y entonces pidió permiso para enseñar y para servir allí en la mesa, pero daba la casualidad que era un poco cruel, porque que una mujer tiene una falda corta y un poco apretada, no, pues, ¿cómo es posible? Soltaba allí la letanía. Que un hombre no ofrendó, no, pues se lo quería acabar. Y entonces le pedimos, a ver, ven para acá, estamos para servir. Si quieres ayudarle, pues en lugar de querer regañarlo, muéstrale lo que Dios dice con gentileza. Pues todos estamos aprendiendo. Yo no sé cómo es un cristiano maduro, un cristiano que se parece a Cristo. Yo apenas por eso estoy estudiando, porque quiero aprender, quiero seguir al Señor y quiero imitarlo. Y yo me imagino que muchas personas así les pasa. Y ella decía, no, es que yo soy así. Pues si eres así, pero Dios quiere que ya no seas así. Por eso Dios quiere que laves el cerebro con su palabra. Efesios capítulo 5, mire, allí adelantito el apóstol dice que en la relación matrimonial debe haber santificación. Tanto el esposo como la esposa tienen que aprender a hablar. ¿Y cómo van a hacerlo? Observe Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Observe 26. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra de Dios tiene que lavarnos nuestras ideas. Y esta palabra de Dios tiene que modificar nuestro corazón y tiene que cambiar nuestro carácter. Y aquí la palabra santificarla es lo mismo que
madurarla, perfeccionarla. ¿Usted es santo? Y le pregunto, ¿ya no comete pecado? Porque Dios dice en Romanos, bueno, se me va el sonido. Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 4. Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 4. Y dice también en Romanos capítulo 3, versículo 12. Y dice también en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que usted y yo somos mentirosos, que seguimos diciendo mentiras. Y la Biblia dice que somos egoístas y que somos orgullosos, aunque Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados. Porque somos perfectos, pero de manera posicional. O sea, Cristo ya hizo la obra, pero a nosotros nos falta en nuestra experiencia diaria terminar de ser transformados. Entonces estamos en un perfeccionamiento progresivo, Hay un perfeccionamiento posicional, que es el que Cristo ganó en la cruz, pero hay un perfeccionamiento diario que nosotros tenemos que realizar, que es progresivo. Debemos crecer en santidad, debemos crecer en entendimiento de la Biblia, en hablar la verdad en amor. Debemos, dice allí el versículo 15, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si nos comparamos con Cristo, y Cristo tiene 100 puntos, porque Él es justo, ¿cuántos puntos tendremos cada uno de nosotros? ¿Tendremos los 100? Si Cristo tiene 100 puntos en verdad, o en sabiduría, o en bondad, o en santidad, ¿cuántos puntos tendremos nosotros? Entonces, Dios nos deja una Biblia, Dios nos deja hombres dotados para que nos ayuden, para capacitarnos, para entrenarnos, para madurarnos, para perfeccionarnos de manera progresiva. Y en tercer lugar, versículo 16, 4:16, de quien todo el cuerpo, ahí la palabra cuerpo, en esta epístola, la palabra cuerpo, son los cristianos regenerados, los cristianos en donde mora el Espíritu de Cristo. Repito, versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué está diciendo? Que entre nosotros debemos ayudarnos para edificarnos unos a otros. Esto también lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 14, al 14. ¿Qué significa entonces? Significa que Dios nos tenía en la mente de Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero nosotros tuvimos que ser confrontados por el Espíritu Santo usando la Biblia para que nos enseñara y nos avergonzáramos de nuestros pecados y viniéramos a suplicarle perdón a Dios. Y cuando nosotros confiamos que Dios mató a Cristo en la cruz en lugar de nosotros, que Cristo murió como nuestro sustituto, Él murió en lugar de nosotros. Y por eso Dios nos ve como si fuéramos Jesucristo, que esa es la perfección posicional por la justicia de Cristo. Dios nos imputó, nos atribuyó la obediencia perfecta de Cristo. Pero
todavía nos hace falta en nuestra experiencia diaria crecer a la estatura de Cristo, ser maduros espirituales, tener entendimiento bíblico, poder enfrentar y resolver todos los problemas, pensar bíblicamente. Entonces Dios nos da, para que continúe la iglesia madurando, hombres dotados, nos da su palabra y nos da hermanos que si no están funcionando, tal vez no sean hermanos. Tal vez. ¿Por qué? Porque no existe un hijo de Dios inútil, no existe un hijo de Dios que no sirva, no existe un hijo de Dios que no se sacrifique. ¿Por qué? Porque en cada hijo de Dios mora el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo tiene que manifestarse en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de conducirse, en sus obras. Por eso el cristiano, dice el Señor Jesús en Juan, y este es el último texto que le pido que busquen, en Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús dice que debemos comprender y experimentar esta obra de Cristo dentro de nosotros. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese que dice, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Dice el Señor Jesús, comparando con una imagen, una figura de dicción, dice: yo soy el arbusto de la uva, los sarmientos son las ramas. Para que viva una rama y pueda dar uvas, necesita estar chupándole la savia al arbusto. Si están separados de mí, no hay fruto que puedan dar. Solamente si están vivificados por la savia de Cristo, si Cristo mora en ustedes, entonces su fruto es para la gloria de Dios. Lamentablemente, debo decirlo con temor y temblor, al lugar donde el Señor me llevó por primera ocasión para reunirme con otras personas. Yo había estado estudiando la Biblia, pero no me reunía con nadie. Y cuando finalmente llegué, vi personas llenas de vanidad. Personas envidiosas que se estaban compitiendo unos con otros. Y entonces yo dije: Señor, ¿esta es la iglesia de Cristo? ¿Usted qué cree? Sí y no. Sí y no. Porque en la iglesia de Cristo hay puros pecadores. Puros pecadores. Y si aquí hay uno que no sea pecador, por favor, yo creo que es tiempo de que salga. Pero no, porque hay muchos que están engañados. Muchos que creyeron que porque pronunciaron una oración, ya por eso son cristianos, porque se bautizaron, ya son cristianos. Como acabamos de estudiar, no es eso. Es cuando Cristo vive dentro de una persona. Es cuando el Espíritu Santo le confrontó de pecado, de justicia y de juicio, según Juan capítulo 16, versículo 8. Es cuando una persona ha sido integrada a la iglesia invisible de Cristo. Es cuando una persona ha sido transformada en las inclinaciones que tenía. Es cuando una persona estaba muerta y ahora vive. Es cuando una persona hacía su voluntad y ahora hace la voluntad de Dios. Es cuando una persona lo que le importaba era su orgullo personal y ahora lo que le interesa es la gloria de Dios y exaltar a Cristo. Hay una gran diferencia, pero esta diferencia es espiritual. Es espiritual. Y para eso somos los pastores y para eso somos los maestros.
para mostrarles lo que dice Dios. Y entonces dentro de algunos grupos, al grupo que yo llegué, pues sí, seguramente había algunos salvos, pero había algunos otros engañados. Algunos que los obligó su mamá o su esposa, que estuvieron allí y ahí estaban, pero realmente no tenían una relación íntima, amorosa con el Señor Jesucristo. No estaban siendo vivificados por Cristo. Por lo tanto, sus frutos no eran agradables para Dios. Estoy muy agradecido con Dios de que me conceda estar con ustedes. Y agradezco mucho al pastor Iván que tuvo la amabilidad para invitarme. Yo deseo que usted sepa, Cristo ama a la iglesia que refleja a Cristo. Dios ama a la iglesia que ama a Cristo, que imita a Cristo, que sirve a Cristo, que exalta a Cristo. El corazón de Dios es su Hijo Jesucristo y toda la gloria es para Él. Él no hace nada para la gloria del hombre. Y Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en su oración sumo sacerdotal, antes de ser llevado a la cruz, platicando con el Padre, le dice: Padre, he acabado la obra que me diste. Devuélveme la gloria que tuve contigo. Y el anhelo de Cristo es que sus discípulos genuinos estén admirando su gloria. Juan capítulo 17, versículo 24 al 26. Así que Dios bendiga el amor que usted le tiene a Cristo. Y que ese amor perdure, persevere, se mantenga, continúe creciendo. Porque entonces se estará pareciendo cada día más a Cristo. Y esto influirá en su hogar, en las personas que le rodean. Y Dios le concederá tener discípulos, que es fruto para la gloria de Dios. Oremos. Te alabamos, Padre, por la salvación a la que tú nos has traído. Perdónanos, Padre, porque nos falta entendimiento de tu palabra, nos falta tiempo para invertir en el estudio de tu palabra, tiempo para estar meditando en estas preciosas verdades. Gracias por afirmarnos, gracias por ser paciente con nosotros y estarnos madurando poco a poco. Y Padre, te rogamos porque bendigas a esta iglesia, a su liderazgo, bendigas a los hombres y mujeres que sirven, que se sacrifican para contribuir, para que continúe funcionando este centro de proclamación de la verdad tuya. Te rogamos, Padre, que nos santifiques a todos, que nos ayudes a gozarnos en tu verdad y en los propósitos que tienes para tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.